El ejército romano no conquistó medio mundo por casualidad. Cada legionario recorría más de 30 kilómetros diarios cargando hasta 40 kilos de equipo antes siquiera de empuñar su espada en combate. Ese dato, duro y directo, revela algo que muchos pasan por alto. Roma no se hizo poderosa por momentos de gloria improvisada, sino por una disciplina constante que comenzaba mucho antes de que el enemigo apareciera en el horizonte. La verdadera batalla se libraba en el entrenamiento. En los primeros instantes de entender esto, se rompe una idea muy común, la de que la guerra antigua era caos, valentía individual y suerte. En el caso de Roma, era exactamente lo contrario. Era orden, repetición y control. Cada soldado era el resultado de un sistema diseñado para eliminar el error. El proceso comenzaba con la selección. La mayoría de los reclutas ingresaban entre los 17 y los 20 años. No eran niños, pero tampoco hombres completamente formados. Ese punto era clave. Roma buscaba moldearlos desde una base firme pero flexible. Se evaluaba su condición física, su resistencia, su salud general y su capacidad de soportar esfuerzo prolongado. No necesitaban guerreros experimentados. Necesitaban hombres que pudieran convertirse en algo más. Desde el momento en que eran aceptados, su vida cambiaba por completo. Dejaban atrás su identidad civil. Ya no eran agricultores, artesanos o ciudadanos comunes. Eran reclutas. Y eso significaba que cada día, cada acción, cada esfuerzo, tenía un propósito específico dentro de un sistema mayor. El día comenzaba antes del amanecer. No había margen para la duda ni para la pereza. El despertar no era solo físico, era mental. Era un recordatorio constante de que la disciplina estaba por encima de la comodidad. Los reclutas debían levantarse rápidamente, preparar su equipo y estar listos para lo que venía. Y lo que venía casi siempre era una marcha. Las marchas eran el corazón del entrenamiento romano. No eran paseos ni ejercicios ligeros. Eran desplazamientos exigentes que podían alcanzar entre 20 y 30 kilómetros diarios. Cada soldado cargaba su equipo completo. Armadura, armas, herramientas, provisiones. El peso podía superar los 40 kilos. Y aún así, debían mantener el ritmo. Estas marchas no solo fortalecían el cuerpo, fortalecían la mente. El cansancio acumulado, el dolor en las piernas, la presión constante. Todo eso tenía un objetivo claro: enseñar a avanzar incluso cuando el cuerpo pedía detenerse. Porque en el campo de batalla, detenerse no era una opción. Con el tiempo los reclutas dejaban de enfocarse en la distancia, dejaban de contar los kilómetros. Solo avanzaban. Ese cambio mental era fundamental. La resistencia ya no era solo física, era psicológica. Después de la marcha el entrenamiento no terminaba. De hecho, apenas comenzaba. Los ejercicios físicos eran intensos y variados. Correr, saltar, escalar, nadar cuando era posible. Todo estaba diseñado para desarrollar un cuerpo funcional. No se trataba de fuerza por apariencia, sino de capacidad real. Cada músculo debía servir a un propósito. Uno de los aspectos más interesantes del entrenamiento romano era el uso de equipo más pesado que el real. Las espadas de entrenamiento, hechas de madera, podían pesar el doble que las de combate. Los escudos también eran más grandes y pesados. Esto generaba una ventaja clara. Cuando llegaba el momento de usar el equipo real, todo parecía más ligero, más manejable. Pero el entrenamiento con armas no era caótico. Era metódico. Cada movimiento estaba definido. Golpear, bloquear, avanzar, retroceder. Todo se repetía una y otra vez. Horas enteras dedicadas a perfeccionar lo básico. Uno de los ejercicios más comunes consistía en golpear postes de madera clavados en el suelo. Estos postes representaban al enemigo. Los reclutas practicaban ataques controlados, buscando precisión y consistencia. No se trataba de golpear fuerte, sino de golpear bien. Esta repetición constante tenía un objetivo claro: convertir cada movimiento en un reflejo. En combate, no hay tiempo para pensar. El cuerpo debe reaccionar automáticamente. Pero el verdadero poder del ejército romano no estaba en el individuo. Estaba en el grupo. Los soldados entrenaban para moverse como una unidad. Las formaciones eran esenciales. Cada hombre debía saber exactamente dónde estar y qué hacer en todo momento. La coordinación era absoluta. La famosa formación de tortuga es un ejemplo perfecto. Escudos al frente, a los lados y por encima, creando una protección casi total. Pero esta formación solo funcionaba si todos actuaban de manera sincronizada. Un error mínimo podía abrir una brecha fatal. Por eso, la práctica era constante. Movimientos repetidos hasta que se volvían automáticos. La unidad era más importante que el individuo. El entrenamiento no se limitaba al combate. Los soldados romanos también eran constructores. Al final de cada jornada, después de marchar y entrenar, debían construir un campamento fortificado. Este hábito tenía un propósito claro:
prepararlos para cualquier situación. Un campamento bien construido podía marcar la diferencia entre sobrevivir a un ataque nocturno o ser completamente superados. La alimentación también formaba parte del sistema. La dieta del soldado romano era sencilla pero efectiva. El trigo era el alimento principal. Cada soldado llevaba su propio grano y lo molía para hacer pan o gachas. También consumían legumbres, queso y frutas. La carne no era diaria, pero sí estaba presente en ciertas ocasiones. El vino, siempre diluido con agua, era común. La clave de esta dieta no era el lujo, sino la eficiencia. Necesitaban energía constante. Además, cada soldado era responsable de preparar su propia comida, lo que fomentaba la autosuficiencia. El descanso existía pero nunca era completo. Incluso en momentos de calma, los soldados seguían activos. Juegos, simulacros y competencias internas mantenían sus habilidades en forma. El ascenso dentro del ejército era posible, pero exigente. No dependía del origen social, dependía del rendimiento. Un soldado podía ascender si demostraba disciplina, constancia y liderazgo. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército. Eran líderes experimentados, responsables tanto del combate como del entrenamiento. Su autoridad era absoluta. Llegar a ese nivel requería años de esfuerzo. No bastaba con un acto heroico. Era necesario demostrar consistencia. La disciplina era estricta. Los castigos eran severos. Esto no era crueldad, era control. Un ejército sin disciplina es un ejército débil. El entrenamiento incluía simulaciones de combate. Los soldados se enfrentaban entre ellos utilizando armas de práctica. Esto les permitía experimentar la presión del combate sin el riesgo mortal. También se entrenaban en distintos tipos de terreno. La adaptabilidad era clave. No siempre lucharían en condiciones ideales. La logística era otro pilar fundamental. Los soldados aprendían a transportar suministros, organizar recursos y mantener la eficiencia en movimiento. Sin logística, incluso el mejor ejército fracasa. Con el tiempo, el entrenamiento dejaba de ser una actividad. Se convertía en identidad. El soldado romano no solo entrenaba, vivía bajo ese sistema. La rutina diaria reforzaba hábitos, orden, limpieza, disciplina. Todo tenía un propósito. El resultado era un ejército capaz de reaccionar con precisión casi automática. Cada soldado sabía qué hacer en cada momento, pero todo esto tenía un costo. Años de esfuerzo, sacrificio y dolor. Y aún así, ese sistema fue lo que permitió a Roma dominar durante siglos, porque entendieron algo fundamental. La guerra no se gana en el campo de batalla, se gana en la preparación. Ese entrenamiento eliminaba el miedo progresivamente, no porque los soldados dejaran de sentir miedo, sino porque aprendían a actuar a pesar de él. Cuando un legionario entraba en combate, no dependía de su valentía, dependía de lo que había repetido cientos, miles de veces. Y eso marcaba la diferencia. Mientras otros ejércitos reaccionaban, los romanos ejecutaban. Mientras otros dudaban, ellos avanzaban. Mientras otros improvisaban, ellos seguían un sistema. Ese sistema no era perfecto, pero era consistente. Y la consistencia en la guerra es una ventaja enorme. El entrenamiento romano también incluía resistencia mental. Los soldados debían aprender a obedecer órdenes sin cuestionar, a confiar en sus compañeros y a mantenerse firmes en situaciones extremas. Este aspecto psicológico era tan importante como el físico. Un soldado fuerte pero mentalmente débil no sobrevivía. Por eso, el entrenamiento nunca se detenía. Siempre había algo que mejorar. Siempre había algo que repetir. Ese enfoque obsesivo con la preparación fue lo que hizo diferente a Roma. No dependían de momentos de inspiración, dependían del sistema, dependían de la disciplina, dependían de la repetición, y esa repetición transformaba personas, convertía hombres comunes en soldados, convertía soldados en legionarios, y convertía legionarios en una fuerza imparable. Ese es el verdadero secreto del ejército romano. No sus armas, no su número, sino su entrenamiento. Un entrenamiento diseñado para eliminar debilidades, reforzar fortalezas y crear consistencia. Porque en la guerra, la consistencia vence al caos. Y Roma entendió eso mejor que nadie. Por eso su legado sigue vigente. Porque más allá de sus conquistas, lo que realmente definió a Roma fue su capacidad de preparar a sus soldados. Prepararlos para lo peor. Prepararlos para resistir. Prepararlos para avanzar cuando todo parecía perdido. Ese nivel de preparación no ocurre por accidente, es el resultado de un sistema que exigía todo, pero que también entregaba resultados, y esos resultados cambiaron la historia. Cada marcha, cada golpe, cada orden repetida miles de veces, construía algo más grande que un soldado. Construía una máquina que no dependía de la suerte, una máquina que no se rompía fácilmente, una máquina diseñada para ganar, y esa máquina fue Roma.
Una civilización que entendió que el verdadero poder no está en el momento de la batalla, sino en todo lo que ocurre antes, en el esfuerzo invisible, en la disciplina diaria, en la repetición constante. Ese es el verdadero legado del entrenamiento romano, y es la razón por la que siglos después seguimos intentando entender cómo lo hicieron. La respuesta es simple: entrenaron mejor que nadie, y nunca dejaron de hacerlo.